Portada. Teoría conductista. Integrantes: Sandra Pacheco, Ángela Castro, Danix Santías, Marcela Rojo. Módulo: Desarrollo y aprendizaje infantil. Docente: Ivone Madriaza. Hola, soy Danix Santías y para dar comienzo a este trabajo informativo grupal, daremos comienzo con una pequeña introducción. La teoría conductista es una rama de la psicología que estudia el comportamiento observable. Para más información dejaremos a mi compañera Ana. Muchas gracias, compañera. Ahora yo les voy a hablar sobre qué es el conductismo y en qué se basa. El conductismo es una corriente de la psicología que estudia la conducta que es observable de personas y animales. Es decir, que es el estudio del análisis de la conducta observable y su consecuente modificación. Este estudio es externo, no así como la introspección que mira hacia adentro en los estados de la conciencia, sino que es observar en el otro, en la conducta ajena, aquello que queremos observar, estudiar, analizar y aprender. Este se basa en que un estímulo le sigue a una respuesta, siguiendo este resultado de la interacción entre el individuo y su medio, busca anticipar y controlar la conducta o actividad humana. Según los pilares del conductismo, nosotros nacemos como una tabula rasa. Esto es el típico y clásico pizarrón vacío, y sobre esta tabula rasa se van imprimiendo las experiencias, precisamente llenando nuestra mente de aprendizaje. Estas experiencias y estos aprendizajes son a prueba y error, y precisamente mediante la interacción del entorno, la cual va generando las asociaciones para irnos adaptando al mismo. Por lo tanto, si tuviésemos que preparar una definición, podríamos decir que el conductismo estudia la conducta y el control de la respuesta, busca anticipar y controlar la conducta o la actividad humana. Existen muchas corrientes en el seno del conductismo, pero todas comparten los mismos 4 elementos. Número 1. El objeto de estudio siempre va a ser la conducta humana. Número 2. El conductismo es absolutamente empírico y en ningún caso es subjetivo. ¿Qué quiere decir esto? Que nace de una observación y de una experimentación. Por ejemplo, sabemos que el fuego quema, que en verano hace calor y que en invierno hace frío debido a nuestras experiencias previas. Y cuando dice que en ningún caso es subjetivo, quiere decir que no se basa en las emociones de las personas. Número 3. La conducta está sustentada en 3 pilares: la situación o estímulo, la respuesta y el organismo. Número 4. Se concibe la psicología como una ciencia aplicada cuyo fin es predecir y modificar la conducta. A continuación les dejo con mi compañera Marcela. Muchas gracias, compañero. Bueno, como las principales características del conductismo, tenemos que las personas se influencian por estímulos. El comportamiento no puede existir sin algún tipo de estímulo. Los estímulos generan respuesta y se relacionan. Un estímulo siempre provocará una respuesta. La experimentación como método. Aquí va la importancia del control experimental, el cual siempre es regulable. El condicionamiento clásico. Esta es una respuesta que se vuelve más frecuente, normalmente la vemos en el refuerzo, que es una recompensa para que la respuesta deseada. Las conductas son observables y producto de la experiencia. Esto es para que nosotros podamos controlar y predecir la conducta. Una característica en la educación. El docente es el sujeto activo, el cual diseña los objetivos de aprendizaje que se dan por medio de memorización y repetición. Su sistema se basa en premio o castigo.
También podemos agregar que se desconocen los procesos mentales de los alumnos, las conductas siempre son medibles y cabe destacar de que adquirimos habilidades, destrezas y hábitos que nos ayudan en nuestra vida cotidiana. A continuación los dejaré con mi compañera Ángela. Muchas gracias, compañera. Iván Pavlov fue un fisiólogo ruso y su experimento más connotado fue el de la observación de secreción de saliva de los perros. Él observaba la conducta y por qué el perro segregaba cierta cantidad de saliva. Él primeramente aplicó un estímulo incondicionado, lo cual es un estímulo natural del perro al ver o oler la comida. La reacción del perro sería la respuesta incondicionada, que en este caso es la salivación, ya que es una reacción natural del perro cuando ve un plato de comida. ¿Por qué se dice un estímulo incondicionado o una respuesta incondicionada? Porque no se le muestra otra cosa más al perro que un plato de comida. A este estímulo incondicionado y respuesta incondicionada, Pablo le agregó un estímulo neutro. ¿Cuál sería el estímulo neutro en este caso? Sería la campana. La agregó para observar la conducta y la reacción del perro al escuchar esta campana. En un primer intento no provocaba ninguna reacción en el perro. No sabía por qué, el perro no sabía por qué se hacía sonar la campana. Pero al aplicarlo tantas veces, el perro ya se daba cuenta de que al hacer sonar la campana era porque venía su comida o estaba su comida cerca. Y a este estímulo se le llamó estímulo condicionado y respuesta condicionada, ya que el perro asoció la campana con su comida. Aquí podemos ver un claro ejemplo del experimento de Pavlov y decir finalmente que Pavlov quiso demostrar con su experimento que la conducta del ser humano puede ser observada y controlada mediante estímulos y asociaciones. También entre uno de los influyentes que podemos encontrar de la teoría conductista está Eduard von Dicke. Eduard von Dicke fue un psicólogo ruso y pedagogo, reconocido por su teoría del aprendizaje. Él centró su teoría mediante la experimentación con animales, especialmente con gatos, donde los encerraba en una caja y esta caja la llamaba caja problema, donde podía observar la conducta del gato, cómo podía escapar y de qué modo. En las cajas habían varios objetos donde los gatos podían interactuar, como por ejemplo anillos, botones, y solo el contacto con uno de estos objetos podía hacer que se abriera la puerta de la caja. Al principio se tardaba un poco en abrir la puerta, pero después de varias veces de intento lograban salir con más facilidad. A esto le llamó aprendizaje por ensayo y error, lo cual formuló la teoría del efecto. Podemos concluir con Eduard von Dicke que si una conducta tiene resultados satisfactorios es probable que se repita, pero si una conducta que tiene resultados insatisfactorios, esta va disminuyendo. Más tarde, Eduard von Dicke formula la ley del ejercicio, la cual dice que las conductas, hábitos de aprendizaje que se repiten se va reforzando y las que no se repiten van disminuyendo. Es así como Eduard von Dicke introduce la teoría del condicionamiento operante. Según este modelo, el aprendizaje es consecuencia del reforzamiento o debilitamiento entre la asociación de una conducta y sus consecuencias. Les dejo con mi compañera Sandra. Gracias, compañera. Joe Watson fue quien inauguró el conductismo como corriente psicológica, afianzándose en posturas objetivas en torno a la mente. Él no negaba la existencia de fenómenos intrapsíquicos, pero sí que estos pudieran estudiarse ya que no son observables, lo que en cambio sí se puede hacer con la conducta.
Watson era heredero de los estudios de Ivan Pavlov sobre el condicionamiento clásico. Según Watson, la observación y la modificación de la conducta era la vía de acceso al interior de la mente humana, y no al revés. Además, únicamente aspirando a un carácter objetivo en sus enfoques. ¿Podía la psicología abrirse paso entre las ciencias naturales, adoptando de algún modo los pasos del método científico? Watson basó sus estudios de conducta humana observable e identificó que estos modifican el comportamiento de los individuos tras un proceso de estímulo, respuesta, refuerzo que finaliza con el aprendizaje. Uno de los experimentos más conocidos fue el del pequeño Albert. Watson pensaba que la conducta humana debía estudiarse exclusivamente con base en los comportamientos aprendidos. Para él no tenía sentido alguno hablar de elementos genéticos, inconscientes o instinto. Lo suyo era estudiar únicamente el comportamiento observable. Albert era un bebé tranquilo y poco lloraba. En la primera fase del experimento del pequeño Albert se le presentaron diferentes estímulos. El objetivo era observar cuál de ellos generaba miedo. Se comprobó que solo manifestaba miedo a los ruidos fuertes, algo que era común en todos los pequeños. No mostró miedo frente a animales o fuego. La prueba continuó induciendo un temor por condicionamiento. Al bebé se le presentó una rata blanca y él quiso jugar con ella. Sin embargo, al tratar de hacerlo, se hacía sonar un ruido muy fuerte que lo asustaba. Después de repetir varias veces el mismo ciclo, el bebé terminó sintiendo miedo por la rata. Después se introdujeron otros animales como conejos, perros e incluso abrigos de pieles. En todos los casos, el pequeño terminó condicionado. Sentía miedo al ver estos elementos. Uno de los experimentos más conocidos fue el del pequeño Albert. Watson pensaba que la conducta humana debía estudiarse exclusivamente con base en los comportamientos aprendidos. Para él no tenía sentido alguno hablar de elementos genéticos, inconscientes o instinto. Lo suyo era estudiar únicamente el comportamiento observable. Albert era un bebé tranquilo y poco lloraba. En la primera fase del experimento del pequeño Albert se le presentaron diferentes estímulos. El objetivo era observar cuál de ellos generaba miedo. Se comprobó que solo manifestaba miedo a los ruidos fuertes, algo que era común en todos los pequeños. No mostró miedo frente a animales o fuego. La prueba continuó induciendo un temor por condicionamiento. Al bebé se le presentó una rata blanca y él quiso jugar con ella. Sin embargo, al tratar de hacerlo, se hacía sonar un ruido muy fuerte que lo asustaba. Después de repetir varias veces el mismo ciclo, el bebé terminó sintiendo miedo por la rata. Después se introdujeron otros animales como conejos, perros e incluso abrigos de pieles. En todos los casos, el pequeño terminó condicionado. Sentía miedo al ver estos elementos. Skinner fue un destacado especialista que desarrolló el conductismo y describió los procesos que acompañan a las conductas voluntarias tras diversos experimentos. Skinner llevó el conductismo un paso más adelante, abrazando una vertiente radical gracias a sus aportes. La psicología se considera hoy afín al campo de las ciencias y desarrolló la terapia cognitivo-conductual, en la que sus estudios son muy influyentes. El conductismo de Skinner se fundamentó en los estudios de Watson y el condicionamiento simple de Pavlov, pero desechó la idea de que únicamente los estímulos externos fueran responsables de nuestra conducta. Para Skinner, esta era producto de una serie de aprendida de experiencias de adaptación, tanto agradables como desagradables, útiles como inútiles, que forjan el aprendizaje. Su teoría está basada en la idea de que los eventos relacionados con el aprendizaje cambian o modifican nuestro comportamiento y nuestra manera de actuar, de acuerdo a ciertas circunstancias.
son el resultado de la respuesta individual a los estímulos que experimentamos. Uno de los experimentos más conocidos es la caja de Skinner, donde una rata en una jaula era libre de moverse. Al poco tiempo, la rata activa una palanca que estaba diseñada para dejar caer comida. A un poco tiempo, la rata empezó a repetir esta conducta una y otra vez. Había aprendido que al presionar la palanca obtendría comida. Este tipo se debe a una ventaja llamada refuerzo. Refuerzo. Se basa en usar reforzadores positivos y negativos con el objetivo de potenciar la conducta. El refuerzo positivo es la recompensa que alienta al ser humano a repetir determinadas conductas. El refuerzo negativo ayuda a eliminar cierto comportamiento indeseado en el ser humano que en ocasiones se aprende de forma involuntaria. Ahora dejo a mi compañera Danixa. Muchas gracias, compañera. Podemos llegar a la conclusión que la conducta humana puede observarse, medirse y condicionarse. También es posible predecirla, controlarla y manipularla. Se dice que este aportó en la educación con el desarrollo programado que se basa en una serie de esquemas sistematizados, ya sea por medio de computadoras o de libros, con los cuales se desea lograr conductas aceptables. A modo de reflexión, este método es de gran ayuda a la hora de crear rutinas, hábitos y modificar el comportamiento, dando oportunidad a un gran refuerzo, provocando un aprendizaje perdurable en la conducta. Podríamos agregar que gracias a este trabajo logramos entender que el conductismo no solo está en los colegios o centros de educación, además lo encontramos en el día a día en nuestra vida cotidiana. Muchas gracias por su atención.